12 de las ciudades más importantes de la historia y por qué cayeron desde la cima. En la antigüedad, las ciudades más poderosas e influyentes del mundo estaban ubicadas principalmente en Asia, África y Medio Oriente. Lugares como Alejandría, Jericó y Cartago eran tan prominentes y poderosos como lo son hoy ciudades como Londres, Tokio o Washington, D.C. Aunque perdieron su prominencia con el tiempo, algunas de estas antiguas potencias continuaron prosperando después del surgimiento del Imperio Romano y otras naciones europeas. Las ciudades más nuevas, como Tombuctú, también se han convertido en importantes centros comerciales, culturales y religiosos. En el siglo XXI, la mayoría de las ciudades que fueron potencias militares, económicas y religiosas durante cientos o incluso miles de años ya no tienen esa influencia. Aunque algunas de las poderosas ciudades antiguas, como Alejandría y Bagdad, todavía existen, muchas otras han sido olvidadas o reducidas a ruinas. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué ciudades antiguas te gustaría haber visitado en su apogeo de poder e influencia? Número 1. Jericó era una metrópoli de la Edad del Bronce. Jericó fue una metrópoli de la Edad del Bronce hasta que fue devastada por un terremoto en 1573 a.C. Según los relatos bíblicos, Dios derribó los muros de Jericó para Josué, un líder de los israelitas. Después de conquistar la ciudad y saquear sus tesoros, Josué proclamó: «Maldito el que se atreva a reconstruir esta ciudad delante del Señor». Esta es la explicación bíblica del destino de la ciudad amurallada prestada de Jericó, reconocida por haber albergado uno de los asentamientos más antiguos y por tener el muro protector más antiguo conocido en el mundo. La región cercana a Jericó era una zona de caza popular incluso antes de que se convirtiera en un hábitat permanente tras el final de la última edad de hielo, alrededor del 9600 a.C. Las excavaciones revelaron que alrededor del 8000 a.C., el sitio estaba rodeado por un muro de piedra de casi 12 pies de alto y 6 pies de ancho, probablemente construido para proteger contra inundaciones. Entre 1700 y 1550 a.C., Jericó se destacó como una ciudad más urbanizada debido a la influencia de los aristócratas conocidos como Mariano, que gobernaban la región de Mitanni al norte de Jericó. Durante este periodo, la ciudad contaba con dos impresionantes pero inestables murallas hechas de ladrillos de barro. En 1573 d.C., una ciudad fue destruida por un gran terremoto. Esta versión de los hechos contradice la narración bíblica que afirma que Jericó fue la primera ciudad conquistada por los israelitas después de entrar en Canaán alrededor del 1400 a.C. La evidencia arqueológica sugiere que Jericó estuvo deshabitada desde finales del siglo XV a.C. hasta el siglo X a.C., lo que revela la veracidad del relato bíblico, que fue escrito cientos de años después de los hechos relatados. Los estudiosos no bíblicos creen que esta historia, escrita alrededor del 722 a.C. o después, puede interpretarse como una alegoría. Número 2. Babilonia fue el hogar de uno de los primeros códigos legales escritos. Posiblemente la ciudad amurallada más famosa sea Babilonia, situada a orillas del río Éufrates, en el actual territorio de Irak. Su fundación se remonta hacia el año 2300 a.C., convirtiéndose en una notable potencia militar bajo el reinado del rey Hammurabi, 1792 a 1750 a.C. Se le atribuye el establecimiento de uno de los primeros códigos legales escritos, el famoso Código de Hammurabi. Después de la muerte de Hammurabi, el imperio entró en declive y durante muchos siglos se convirtió en un pequeño reino. Sin embargo, durante el gobierno de Nabucodonosor II, 605 a 562 a.C., Babilonia resurgió como una ciudad históricamente poderosa. Alrededor del año 600 a.C., muchos consideraban a Babilonia como el centro del mundo. Nabucodonosor II rodeó la ciudad con impresionantes muros de 40 pies de alto, lo suficientemente anchos como para permitir carreras de carros a lo largo de ellos. Estos muros rodeaban a Babilonia en 3 capas concéntricas. Es importante mencionar que en la Biblia, Nabucodonosor II no es retratado de manera favorable, debido a su conquista de Jerusalén y la destrucción del templo.
Babilonia es descrita como una ciudad de pecado y maldad, y en el libro de Daniel, Nabucodonosor II es retratado como un tirano testarudo que, aunque reconoce el poder del Dios de Daniel, solo se somete después de volverse loco. Sin embargo, otros textos antiguos pintan una imagen diferente de Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor II. Se describieron a sí mismos como un centro cultural e intelectual, donde las mujeres disfrutaban de los mismos derechos que los hombres y había tolerancia hacia las creencias y dioses de personas de diferentes religiones y culturas. Después de la muerte de Nabucodonosor II en 562 a.C., Babilonia entró en un rápido declive. La ciudad fue conquistada por el pueblo en el año 539 después de Cristo, y, a pesar de los esfuerzos de figuras como Alejandro Magno, nunca recuperó su prominencia anterior. Número 3. Cartago dominaba el Mediterráneo. Durante muchos años, Cartago dominó el Mediterráneo hasta que Roma la borró por completo del mapa. Situada en la costa norte de África, Cartago fue, durante siglos, la ciudad más poderosa y rica del Mediterráneo. Se cree que fue fundada alrededor del 814 a.C. por una reina fenicia llamada Daido. En 332 a.C., Alejandro Magno destruyó la poderosa ciudad de Tiro, lo que llevó a muchos refugiados de Tiro a establecerse en Cartago, trayendo consigo riqueza e influencia. Cartago también distribuyó relaciones laborales con las tribus Masaecili y Masili. Estas alianzas fueron las principales razones por las que Cartago se convirtió en la ciudad más rica y poderosa del Mediterráneo. Como ciudad portuaria, su poder derivaba del comercio marítimo que fluía por su puerto. Sin embargo, el ascenso de Cartago como ciudad dominante en la región la puso en conflicto con otras ciudades. En el 317 a.C., Agatocles de Siracusa invadió el norte de África en un intento de conquistar Cartago, aunque fue derrotado. En el año 264 a.C., las cartas volvieron a ir a la guerra, esta vez contra Roma. Gracias a su marina superior, Cartago pudo imponer un tratado a la República Romana que le prohibía participar en el comercio en el Mediterráneo occidental. Al final de la Primera Guerra Púnica, los romanos finalmente derrotaron a Cartago en 241 a.C. y obligaron a la ciudad a ceder el control de Sicilia y pagar una fuerte protección de guerra. La Segunda Guerra Púnica comenzó en el año 218 después de Cristo, cuando Aníbal atacó una ciudad aliada de Roma en España. En 202 después de Cristo, Aníbal fue derrotado en la batalla de Same en el norte de África, y Cartago tuvo que pagar otra importante indemnización de guerra. Además, aprobaron un tratado con Roma que limitaba sus capacidades militares. La Tercera Guerra Púnica comenzó en 149 a.C. después de que los cartagineses rechazaran las demandas de Roma, incluida la de que Cartago fuera desmantelada y reconstruida más hacia el interior. Después de 3 años de conflicto, los romanos saquearon e incendiaron Cartago en el año 146 a.C. Julio César planeó reconstruir Cartago y, 5 años después de su muerte, la ciudad resurgió, transformando a Útica en la colonia africana más poderosa de Roma. Sin embargo, en 439, la ciudad cayó en manos de los vándalos. Cartago disfrutó de un breve renacimiento en el siglo VI como parte del Imperio Bizantino, pero en 698 fue destruida en la batalla de Cartago, cuando los musulmanes expulsaron a los bizantinos de África. Número 4. Tenochtitlán fue el centro de la civilización azteca. Antes de la llegada de los españoles, Tenochtitlán era el corazón de la civilización azteca. Según la leyenda azteca, en 1345, un grupo de personas emigró desde una cueva en el desierto del noroeste de México al lago de Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán. Durante este viaje, los sacerdotes aztecas llevaban una gran imagen del dios Huitzilopochtli, que susurraba instrucciones, nombraba a los mexicas, los fundadores, y prometía riquezas si eran adorados. Durante el viaje, Copil, hijo de la hermana de Huitzilopochtli, Malinalxochitl, intentó iniciar una revuelta como venganza por el abandono de su diosa madre por parte de los mexicanos.
Copil fue asesinado y Huitzilopochtli ordenó a los migrantes que arrojaran el corazón de Copil lo más lejos posible al lago de Texcoco. El lugar donde aterrizó el corazón era donde planeaban construir Tenochtitlán. El corazón de la ciudad era el recinto sagrado amurallado, con 3 entradas, que contenía, una vez terminado, 78 estructuras separadas, siendo el gran templo el más destacado. En lo alto de la plataforma piramidal, a la que se accede por 2 escaleras, se encontraron templos dobles. El templo del norte estaba dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia, mientras que los santuarios del sur estaban dedicados a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Tenochtitlán fue la capital y centro religioso de los aztecas durante casi 2 siglos, con una población de más de 200.000 habitantes en su apogeo. En 1521, los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés atacaron la ciudad azteca. Cortés solo contaba con unos 500 hombres, por lo que reclutó aliados como los tlaxcaltecas para su causa. El 13 de agosto de 1521, las fuerzas de Cortés saquearon Tenochtitlán, marcando el fin de la civilización azteca. Muchas estructuras fueron saqueadas y destruidas, y lo que quedó de la ciudad se convirtió en la capital de la Nueva España, que luego se convirtió en la Ciudad de México, la capital del actual México. Número 5. Alejandría fue el centro cultural del mundo antiguo. Alejandría fue el epicentro cultural del mundo antiguo antes del surgimiento del cristianismo. Su nombre era un homenaje a Alejandro Magno, quien la fundó en el norte de Egipto en el año 331 a.C. Sin embargo, el apogeo de la ciudad se produjo bajo el gobierno de los Ptolomeos. Después de las guerras de los Diadochís, Ptolomeo ubicó a Alejandría como la nueva capital de Egipto y se convirtió en un importante centro de comercio y negocios, superando a Tiro. Durante la dinastía ptolemaica, que duró aproximadamente entre el 320 a.C. y el 30 a.C., Alejandría se convirtió en la ciudad más grande del mundo. En el 48 a.C., Pompeyo buscó refugio en la ciudad tras ser derrotado por Julio César en la batalla de Farsalia, pero acabó siendo asesinado por Ptolomeo XIII. Cuando César llegó a la ciudad, instaló la ley marcial y llamó a su corregente exiliada, Cleopatra. La ciudad sufrió daños considerables durante la posterior guerra civil. La dinastía ptolemaica llegó a su fin con el suicidio de Cleopatra en el año 30 a.C. La ciudad fue reconstruida, abandonada y reconstruida a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un centro religioso de diversas discusiones. Sin embargo, con el ascenso del cristianismo, Alejandría comenzó un declive. En 313, el Edicto de Milán concedió a los cristianos mayor libertad e influencia, mientras que el paganismo fue prohibido durante el reinado de Teodosio, 379 a 395. En el año 391, los templos paganos de Alejandría fueron destruidos o convertidos en iglesias. Después del asesinato de la filósofa Hipatia en 415, la ciudad comenzó a perder habitantes, lo que provocó una rápida disminución de su poder e influencia. Número 6. Uruk es considerada la primera ciudad verdadera de la historia. Uruk es reconocida como la primera ciudad verdadera de la historia, pero con el paso del tiempo su importancia se volvió parcial. Ubicada en Mesopotamia y fundada por el rey Enmerkar alrededor del 4500 a.C., Uruk es considerada la ciudad más antigua del mundo. Alcanzó su punto máximo de influencia en Mesopotamia entre el 4100 y el 3000 a.C., cuando se convirtió en el centro urbano más grande de la región, desempeñando un papel central en el comercio y la administración. Se cree que es uno de los lugares, si no el principal, donde se inventó la lengua escrita entre el 3500 y el 3000 a.C. Esta forma temprana de escritura, conocida como cuneiforme, consiste en inscribir marcas específicas en tablillas de arcilla roja con una caña. Sin embargo, la ciudad es quizás más conocida por su rey Gilgamesh, que reinó alrededor del siglo 26 a.C. Fue inmortalizado en la epopeya de Gilgamesh, un cuento que fue escrito entre 2150 y 1400 a.C. La epopeya gira en torno a la búsqueda del rey de la inmortalidad y el significado de la vida.
Según la leyenda, Gilgamesh fue enterrado en el lecho del río Éufrates. En 2003, un equipo de arqueólogos alemanes afirmó haber encontrado su tumba. Uruk estuvo habitada continuamente desde su fundación hasta alrededor del año 300 a.C., cuando una combinación de factores naturales y humanos hizo que sus habitantes abandonaran la ciudad. Ella fue olvidada y escondida. Número 7. Ur es el lugar de nacimiento del Abraham bíblico. Muchos creen que Ur es el lugar de nacimiento del bíblico Abraham. Situada en el sur de Mesopotamia, actual Irak, fue un importante puerto a orillas del Golfo Pérsico. Sus orígenes se remontan a un pequeño pueblo entre los años 5000 y 4100 a.C., pero adquirió el estatus de ciudad alrededor del 3800 a.C. La ubicación estratégica de Ur en el punto de encuentro de los ríos Tigris y Éufrates con el Golfo Pérsico la convirtió en un centro comercial vital. Las excavaciones en la zona han revelado que Ur, al menos en sus primeros días, era una ciudad notablemente rica, y sus habitantes disfrutaban de un nivel de vida más alto que el de otras ciudades de la región. Ur-Nammu, que gobernó desde 2047 hasta 2030 después de Cristo, hizo circular un sistema de leyes codificadas que precedió al famoso Código de Hammurabi de Babilonia en unos 300 años. Su hijo, Sulhi-de-Ur, 2029 a 1982 a.C., se comprometió a crear una comunidad urbana centrada en el progreso y la excelencia cultural. También trazó un muro de 250 kilómetros a lo largo de la frontera de la región de Sumeria. Sin embargo, este muro no estaba conectado en ambos extremos, lo que permitió a posibles invasores evitarlo. En 1750 a.C., el reino de Ilem hizo precisamente eso, saqueó Ur y capturó al rey reinante. Ur también destaca por su posible asociación con Abraham, como indica el libro del Génesis, que indica que Abraham nació en la ciudad de Ur de los Caldeos. Muchos creen que Ur y Ur de los Caldeos se refieren al mismo lugar. Sin embargo, algunos eruditos cuestionan esta idea, indicando que Abraham vino de una región llamada Ura, cerca de la ciudad de Harén, y que los autores del libro del Génesis posiblemente confundieron Ur y Ura. A pesar de mantener su influencia cultural durante muchos siglos después del saqueo de 1750 a.C., el cambio climático y la explotación excesiva de la tierra hicieron que poco a poco los habitantes de Ur migraran al norte de Mesopotamia o al sur, hacia regiones como la tierra de Canaán, a medida que el Golfo Pérsico se alejaba. Número 8. Eridu, que los antiguos sumerios consideraban la primera ciudad del mundo. Eridu, considerada por los antiguos sumerios como la primera ciudad del mundo, a veces se asocia con la ciudad de Babel mencionada en la Biblia. Situada en el actual Irak, Eridu fue fundada hacia el año 5400 a.C., atribuyéndose a una intervención divina. Según la leyenda sumeria, la diosa Inanna visitó Eridu para recibir los regalos de la civilización, lo que más tarde les ocurrió a los humanos tras su regreso a Uruk, su ciudad natal. La importancia de Eridu era principalmente religiosa, no política, ya que era la morada de Enki, el dios de la sabiduría y la magia. Originalmente asociado con las aguas dulces, Enki jugó un papel destacado en las narrativas del Gran Diluvio. El Génesis de Eridu, escrito alrededor del 2300 a.C., es la descripción más antigua conocida del Gran Diluvio, anterior al relato bíblico del Génesis. Cuenta la historia de Utnapishtim, un hombre justo que construyó una gran vasija a petición de los dioses y bajo la guía de Enki, salvando la semilla de la vida. Esta historia se considera precursora de la narración de Noé y el arca. Algunos estudios creen que Eridu podría ser una ciudad bíblica de Babel y que su sigurat de Amar-Sin era la torre de Babel mencionada en el libro del Génesis. De hecho, Beroso, un historiador del siglo II a.C., pareció equiparar Babel con Babilonia, describiendo una Babilonia al sur del río Éufrates asociada con el dios de la sabiduría y el agua dulce. Eridu, sin embargo, fue completamente abandonada alrededor del año 600 a.C. y las razones de este abandono siguen siendo desconocidas, aunque la evidencia sugiere un posible agotamiento de los recursos naturales. Número 9. Tombuctú fue un importante centro comercial y educativo africano. Tombuctú,
situada en Mali, fue un centro comercial y educativo de gran importancia en África, ampliamente reconocido por su riqueza y misterio, incluso después de su decadencia. Fundada por nómadas tuareg alrededor del año 1100, Tombuctú alcanzó su apogeo en el siglo XIV. Durante este periodo, como destacado centro comercial, la ciudad enviaba oro, marfil y esclavos desde África al Mediterráneo, mientras que otros productos como el salam seguían la ruta comercial hacia el sur. Esto fue tan significativo que el historiador árabe del siglo XIV Al-Umari sugirió que en África Occidental cambiarían una taza de sal por una taza de oro en polvo. Estas actividades comerciales hicieron de Tombuctú una ciudad extremadamente rica. Además, el gobernante de la ciudad, Mansa Musa, distribuyó universidades que se establecieron como un importante centro de aprendizaje islámico. Aunque las mezquitas eran los lugares formales de instrucción, gran parte de la enseñanza informal tenía lugar en los hogares de los eruditos. Sin embargo, la ciudad comenzó a decaer como centro de aprendizaje después de ser conquistada por soldados marroquíes en 1591. A pesar de las historias que circularon sobre esta próspera y prestada ciudad a lo largo de los años, la remota ubicación de Tombuctú la mantuvo como un enigma para muchos fuera de África hasta alrededor de 1830, cuando un francés llamado René Caillié se convirtió en el primer europeo en llegar allí y regresar con éxito. Tombuctú volvió a los titulares en 2012 cuando los rebeldes islámicos radicales del norte de Malí atacaron. Número 10. Bagdad, la Edad de Oro Islámica. El saqueo de Bagdad por los mongoles marcó el fin de la Edad de Oro Islámica. Aunque la Bagdad moderna mantiene su importancia como una de las principales ciudades de Oriente Medio, está claro que nunca ha recuperado completamente la prominencia que tenía antes de la devastación provocada por los mongoles en 1258. Bagdad fue fundada en 762 para ser la nueva capital del Imperio Islámico bajo el califa abasí Jefer Abdullah al-Mansur. En ese momento, los abasíes obtuvieron un poder que fortaleció la época en 750, y su imperio se extendía por la península arábiga, el norte de África, el Levante, Siria, Irak, Persia y partes del actual Afganistán. Durante la Edad de Oro Islámica, que abarca desde el siglo VIII hasta mediados del siglo XIII, la ciudad de Bagdad, construida con un innovador diseño circular, se convirtió en un importante centro de conocimiento. Albergó a figuras destacadas en los campos de la ciencia, las matemáticas, la astronomía, la literatura, la filosofía, la música y la historia de todo el mundo. En enero de 1258, un inmenso ejército de guerreros mongoles nómadas rodeó Bagdad y encabezó la rendición del califa al-Mustasim. En cambio, desafió a los mongoles a atacar la ciudad amurallada, lo cual hicieron. Después de 10 días de sangrientos combates, Bagdad cayó. Casi todos los habitantes de la ciudad fueron asesinados o esclavizados, y sus edificios, incluida la famosa Casa de la Sabiduría, fueron destruidos. Miles de manuscritos importantes fueron arrojados al río Tigris. En esto, los abasíes ya no eran una fuerza política o militar relevante y llevaban años pagando tributo anual a los mongoles. En 1251, enviaron una delegación para honrar la coronación de Monkey como Gran Khan, pero él insistió en que al-Mustasim se presentara en Karakorum, capital del imperio mongol. La negativa del califa a hacerlo llevó a los mongoles a la decisión de atacar Bagdad. El saqueo de Bagdad marcó el final de la Edad de Oro Islámica y la ciudad tardó siglos en recuperarse. En 1534 cayó en manos de los turcos otomanos, permaneciendo bajo su dominio hasta 1917, cuando fue capturada por los británicos durante la Primera Guerra Mundial. Después de independizarse del dominio británico en 1932, Bagdad se convirtió en la capital de Irak. Número 11. Ayutthaya fue un importante centro comercial y político en Asia. Ayutthaya fue un importante centro comercial y político en Asia antes de ser destruida por el ejército birmano en 1767. Situada en una isla donde confluyen los ríos Chao Phraya, Lopburi y Pasak en Tailandia, Ayutthaya fue fundada por el rey Ramatibodi en 1351.
Eligió esta zona como refugio durante una epidemia de viruela y acabó designándola como capital de su reino, comúnmente conocido como el reino de Ayutthaya o Siam. Debido a su ubicación sobre las mareas del Golfo de Siam, Ayutthaya era inaccesible por mar para otras naciones, lo que la convertía en uno de los centros comerciales más importantes de Asia. Inicialmente, compartía relaciones comerciales con China, exportando productos como aromáticos y adornos, mientras importaba seda y cerámica chinas. En 1511, Portugal fue la primera nación europea en establecer relaciones comerciales con Ayutthaya. Además, la ciudad desempeñó un papel político crucial como mediadora entre Occidente y Oriente. La corte real de Ayutthaya envidiaba a los embajadores en países como Francia, India, China y Japón, y los extranjeros ocupaban puestos en el gobierno siamés. Ayutthaya fue descrita por el explorador portugués del siglo XVI Fernão Mendes Pinto como la Venecia de Oriente. En 1700 tenía casi 1 millón de habitantes, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo. Sin embargo, en 1767, una ciudad fue atacada por el ejército birmano, que la incendió y obligó a sus habitantes a abandonarla. Número 12. Mari era la capital comercial de Mesopotamia. Mari fue la capital comercial de Mesopotamia hasta que fue destruida por el rey Hammurabi de Babilonia. Fundada alrededor del año 2950 a.C., Mari es considerada una de las ciudades planificadas más antiguas, si no la más antigua, de la historia. Ubicada en la parte oriental de la Siria moderna, se cree que fue fundada con el propósito de servir como centro de comercio, además de ser un lugar para la extracción de cobre y bronce. Este estatus duró hasta que fue devastado por Hammurabi de Babilonia. Hoy en día, solo sobrevive alrededor de 1/3 de la ciudad antigua, el resto fue tragado por las aguas del Éufrates. Mari ha sido criada 3 veces a lo largo de su historia. Primero, alrededor del 2950 a.C. y luego nuevamente unos 100 años después, por razones desconocidas, después de que la ciudad original fuera abandonada. La segunda versión de Mari fue arrasada por el Imperio Acadio alrededor del 2220 a.C. Posteriormente, la tercera versión de la ciudad recuperó su independencia e influencia tras la caída del Imperio Acadio alrededor del 2150 a.C. Alrededor del año 2000 a.C., los nómadas semitas conocidos como amorreos invadieron Siria y tomaron el control de las ciudades mesopotámicas. Mari intentó resistir, fortificando sus murallas, pero acabó cayendo bajo el dominio de los amorreos hacia 1880 a.C. En 1761 a.C., Mari y Babilonia dejaron de ser aliados y las tropas de Hammurabi conquistaron la ciudad. Entre 1757 y 1759 a.C., Hammurabi devastó por completo a Mari. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya alguno de estos datos sobre estas 12 ciudades más importantes de la historia? ¿Cuál te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría leer y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los interesantes videos que publicamos cada semana. Y si quieres aprovechar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Recuerde, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hasta el próximo video.